Bienvenidos a un nuevo programa de Geeks Mania. Quiero saludar a todos los geeks que nos ven. Y hoy tenemos al Transformers Club Ecuador. Quería topar este tema desde hace un buen tiempo porque Transformers es algo que nunca ha pasado de moda y algo me suena a mí que va a volver a tomar una relevancia bastante importante. Tenemos como invitados a Lionel y a Carlos del Transformers Club. Por favor, me gustaría que se presenten y vamos a hacer una práctica amable, cordial. Las vaciladas están permitidas y disculparán cualquier cosita. Aquí estamos para aprender todos y por eso estamos buscándolo a ustedes, que son los conocedores. Por favor, Carlos. Muchas gracias. Saludando a todos también, a todo tu público. Muchas gracias por habernos invitado. Un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, estamos aquí, somos TF Club. Nos pueden localizar en cualquier forma que nos pongan TF Club, .ecuador o .es. Por Facebook, por Instagram, en nuestra página web. Ya llevamos varios años, ya estamos más de 10, 15, 16 años, 17 años. Ya estamos presentes aquí, básicamente en Quito, ¿no? Lionel, que está aquí también con nosotros, él es el fundador del club. Buenas noches a todos. Ahí está. Sí, como diría Carlos, nosotros no fue una búsqueda, digamos, de gente que le gustaba los Transformers en 2007, aprovechando que salía la primera película, y entonces ya encontré un par de coleccionistas poniendo anuncio de piezas, porque yo estaba empezando a coleccionar G1, que G1 es las figuras de los 80, digamos, así se llama, y entonces la idea es que ahí poco a poco se armó un grupo, el grupo de los fundadores. Somos unos 6 coleccionistas, digamos, que armamos, digamos, la sede del grupo. Y poco a poco hicimos la página web transformer.es. Después, cuando hubo la era de Facebook, ya le pasamos a tfclub.es. Y de ahí estamos animando. En el pasado hemos animado unas funciones especiales de cine para las películas. También hemos hecho una exposición y después, eventualmente, una exposición en los cine que hemos hecho con el grupo. Y la idea es que el objetivo principal de esto es compartir la afición, y también en el mundo de Transformers, como si bien comentaste, es un mundo grande, entonces no se puede comprar todo. Entonces básicamente el hecho de ser un grupo de amigos y de coleccionistas permite ver piezas que uno tiene y que el otro no tiene, y básicamente cada uno se va, digamos, coleccionando las piezas que le gusta y compartir con los demás. Ese realmente fue el objetivo principal del grupo. Nada, digamos, de algo de venta o lucrativa, sino más bien de compartir y, por ejemplo, traer juntos figuras, por ejemplo, porque en Ecuador es un poco difícil a veces traer figuras, más ahorita con la disparición de Correo del Ecuador, pero, digamos, cada uno se intercambia sus tips, sus contactos, porque también Transformer, también en otros países, bastante contactos en Japón, en Estados Unidos, para conseguir las piezas. Bien interesante. ¿Cuántos miembros tienen actualmente en su grupo? Bueno, en miembros, digamos, nosotros no hacemos un membresía. Entonces, en el Facebook estamos alrededor de 8,000 seguidores por ahí, ¿no es cierto, Carlos? No, sí, 8,000 y pico estábamos Ajá. Después tenemos un grupo de WhatsApp con unos 20 miembros que comparten cosas. Tenemos contactos con Coleccionista Internacional. Tenemos un contacto cercano con Raúl el Pelón, que es un coleccionista de Transformers de internet, y hemos hecho live con él, video, como estamos haciendo esta noche, y hemos hecho presentación de Transformers porque le gusta. También yo recién hice un live con uno de los mayores coleccionistas de Inglaterra, que se llama Ross, que también me ayudó a un poco ayudar a conseguir algunas piezas. Entonces la idea es de armar una red internacional. Entonces no estamos solamente, y también me va a olvidar,
más cerca de aquí, también en Perú, tenemos también los compañeros de Transformer Perú, que ellos organizaron una sala como una especie de museo de Transformer en un centro comercial en Lima. Entonces, tratamos de ser como, digamos, relacionado con todo lo que es Transformer alrededor del mundo. Leonel, tú acabas de decirme algo que me parece súper interesante. Yo creo que debe ser como la primera ley o la primera guía de cualquier coleccionista. Y es, no todo coleccionista puede tenerlo todo. Porque es difícil conseguir, porque es costoso y porque realmente si pudieras conseguirlo tan fácil, no todo el mundo podría, no todo el mundo sería coleccionista, ¿no? Así es. Yo creo que en ese punto el coleccionista es muy fácil de regalar. No sé qué opinan ustedes. En el sentido de que si te dan cualquier cosa de Transformer mientras no lo tengas, es un gracias. Estás ampliando tu colección. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Bueno, depende, porque al final muchos de yo estoy con bastante grupo de coleccionistas, no solo de Transformer, y en general la gente se sabe autorregalar, porque hay coleccionista y coleccionista. Digamos que, por ejemplo, hay un coleccionista que tiene sus reglas y sus límites, entonces si la pieza no es parte de su colección, no es porque es Transformer que le va a gustar. Por ejemplo, si le compra un Transformer del juguetón, de una pieza que no les agrada para nada, no es tanto la cosa. Entonces, lo que veo más bien entre coleccionistas es que más bien indican cuáles son las piezas que les gusta o eventualmente dentro de la familia se autorregalan algunos Transformers que después las esposas o los padres les dan por Navidad, pero realmente hay dos tipos de coleccionistas. Hay el tema de la figura, por ejemplo, de la colección que le gusta un personaje. Por ejemplo, soy fan de Optimus Prime y voy a comprar cualquier Optimus Prime. Ahí sí es más fácil porque le puede comprar el juguetito de Optimus Prime y hace más en su colección de Optimus Prime. Cuando es una persona que colecciona por ejemplo, esos como estaba mostrando, esos como Masterpiece que vamos a ver un poco después, eso es bien difícil encontrar y comprar. Entonces, si una persona colecciona Masterpiece, va a ser difícil encontrar una forma de adquirirlos. Entonces, es un poquito de todo, pero no es tan fácil a veces regalar Transformer porque no es fácil conseguir. Justamente ese es el tema. Yo no sé qué opinas, Carlos. También hay otra cosa, o sea, dentro de las líneas que colecciones, como dice Leonel, a veces sigues una línea, es difícil que te atinen a la línea que estás siguiendo y todo. Pero en cambio tienes todo el merchandising que tienes alrededor. A mí sí me gusta. Entonces, soy sincero, hasta las llaves. Transformers. Tiene un sello Decepticon en mis llaves. Un Decepticon, ajá. Sí. Entonces tengo sello Decepticon en las unas llaves, en las otras llaves un sello Autobot. Si es que consigo alguna otra cosa así de Transformers, igual les tengo, pero es como merchandising alrededor de la colección. Entonces, sí es chévere, o sea, si es que ponte, o sea, en el caso como el mío, o sea, si es que es algo relacionado con Transformers, me regalan, gracias, chévere, siempre se sigue sumando. Ponte, me regalaron hace tiempo, hace años, es un peluche de Optimus Prime, y es chistoso porque se transforma el peluche, ¿no? O sea, le das la vuelta al peluche, se hace el tráiler, le das la vuelta y se hace el robot. Eso le tenía el carro, eso ahí, metido el peluche ahí. Es tipo pulpo de hora. Sí, tipo como el pulpo, sí, más o menos. O como los Pobbles Bombita de hace 40 años atrás. O sea, más o menos desde en esa forma, ¿no? Okay. Y ustedes sí han comentado esto, por ejemplo, a las personas que regalan, porque, por ejemplo, mi tienda ahora es más de colección, no tanto de videojuegos, pero decir que yo me puedo especializar en una línea es complicado. Pero lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, al principio, especialmente las mujeres, no paraban bola lo que era el coleccionismo, ni Transformers, ni nada. Pero como esto con las películas, no solo Transformers, sino Marvel, DC y todo, ya ha habido auge. Y muchas mujeres tratan de regalarles a sus parejas cosas que les gustan. Pero cuando justo llegan a la tienda a comprar algo, tienen miedo. Porque es como
o sea, tú sabes, si son casados y le tratas de regalar algo a tu esposa, no les agrada. Si tú le das algo que no le gusta, te fregaste. Porque es como que tú no le conoces, ¿me entiendes? Y cuando una persona así quiere irte a regalar algo a ti, piensa de la misma función. Pero como tú dices, a mí me gusta Transformers, Optimus Prime, y así me regalen una lamparita que diga Optimus Prime. Es gracias. Así es. Entonces, yo creo que en ese punto de vista, inclusive yo por ese motivo, ya me puse a hacer gift cards. Porque digo, mira, tú llegas y sabes qué es esto, pero si no estás seguro, cómprale un gift card y con eso sales. Pero si ustedes quieren ayudarse, porque ustedes saben que, no quiero decir limitante, pero una de las cuestiones un poco problemáticas para coleccionar es el presupuesto, y en eso en la casa influye mucho la mujer. Entonces, si ustedes les dicen a sus mujeres, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y cualquier cosa que me des esto va a ser un gracias. Créeme que les van a quitar un montón de problemas. Tanto a ellas como a ustedes. Bueno, hablando un poquito entrando en materia. Transformers, por lo general, por ejemplo, yo ahora para poder conversar con ustedes, vi algunos documentales de una cosa, y recién me enteré que hay dos grandes compañías que son, no quiero decir unidas, sino que son más o menos como primas o hermanas o mejores amigos, que hacen Transformers, que es Hasbro y Takara. Es más, de lo que yo tengo entendido, Takara creo, es una historia media chistosa, porque Takara le compra a Hasbro la licencia para los G.I. Joe, y tratando de hacer un juguete que sea más compatible para el Japón, de lo que se vieron ellos, comenzaron a hacer robots. Y después de hacer robots, comenzaron a hacer, por ejemplo, unas cosas que se llaman Micro Machine, que eran los primeros robots que se transformaban, que hacían de cosas. Microman, exacto. Que hacían de lo que es del cotidiano, grabadoras. Básicamente hacía una guerra con otro como dos armadas que se peleaban. Ajá, y que justamente el interés de Microman es que también fue la causa del problema de petróleo de los años 70, porque estamos hablando de 73 ahorita. Ajá. Entonces, antes hacían figuras grandotote, y poco a poco no bastaban los costos, entonces bajaron las figuras, y llegaron a un punto que las figuras eran chiquititas. Entonces, en vez de hacer vehículo para las figuras, decidieron hacer robots, que eran los vehículos para los muñequitos chiquitos. Ahí. Pero también sabes que jugó mucho de la idiosincrasia de Japón. O sea, les compran, como tú dices, Takara se alía como socio comercial con Hasbro y le compran la franquicia G.I. Joe. Pero para ellos, en una posguerra, o sea, no era tan comercial encima más, o sea, comprarles los muñequitos que eran la representación del Army norteamericano y empezarles a vender. Y entonces, aunque sea que les cambien con los uniformes japoneses y todo, el muñeco en sí no era algo atractivo. Además, el mercado japonés, los niños japoneses, no le encontraban gusto al muñeco como fue a los niños norteamericanos. Y ponte, para G.I. Joe, para los años 60 y comienzos de los 70, G.I. Joe era un tamaño tipo Barbie. Exacto, más grandes tal vez. Sí. Y entonces de unos 40 centímetros. Atractivo. En cambio, los niños japoneses les encuentran mucho atractivo a todo el aparataje del muñeco. Accesorios, vehículos, armamento. Y entonces, claro, o sea, aparte, como dijo Lionel, la crisis del petróleo, precios fluctuantes, utilizar menos material, menos plástico. Y le dijeron, ya, el muñeco empieza a hacerse más pequeño. Primero llega a los de 3.5 pulgadas, que es los Joes que hay ahora. O sea, Takara les dio la idea de miniaturizar a los Joe. Después Hasbro toma la idea y vuelve a lanzar la línea de G.I. Joe en el 83, 84 también, con las figuras pequeñas. Aparte de que ya también en Estados Unidos tenían el bombardeo que fue con las figuras de Star Wars desde el 78. Sí. También figuras pequeñas. Los Joe ya salen con la idea de que hicieron los japoneses figuras pequeñas.
Pero en Japón, en cambio, llegan a decir, los autos tienen más protagonismo. Las figuras quedan chiquititas, solamente como meros pilotos de todo el resto del aparataje de juego. Como te digo, vehículos, accesorios. Ahí se dividen en dos líneas. La una que es Diaclon, que se especializa en los vehículos, y Microman en sí, que se especializa en cambio en artículos también pequeños, pero que pueden utilizar los niños. Ahí salen pistolas transformables, caseteras transformables, binoculares transformables, mientras que Diaclon tiene vehículos transformables, aviones, autos, camiones, ¿cómo es esto? Maquinaria de construcción que tienen originalmente. Insectos también. Crean los insectos como el equipo de los malos, porque tenían que crear un equipo que sea el equipo rival. Bueno, eso vamos a ver después, porque la idea es que primero crea vehículos. Entonces, por ejemplo, en este que vemos, ese es el Optimus Prime de 1984, que realmente fue fabricado en 80. Y entonces, en la parte de ahí, se ve ahí que hay dos espacios, y esos espacios eran los asientos para los conductores del vehículo. Entonces, ese es un gimmick que desapareció completamente cuando pasó a ser justamente Transformer, porque al final se supone que el robot es una persona aparte, pero en la idea japonés ese se llama convoy, y no es un robot, digamos, es un poco como un messenger, básicamente es un robot controlado por humano. Y también la otra cosa es que el concepto de malo y bueno no existe tanto, sino que más bien todos esos vehículos son de las fuerzas de los humanos y están peleando contra unos insectos de otro planeta. Es un concepto completamente diferente de historia. Entonces la idea es que este concepto en los 80 está comprado, y ahí hay dos cosas interesantes, porque todos esos juguetes eran disponibles en todo el mundo como Diaclon. Entonces lo que hace Hasbro es decir, vamos a hacer un convenio y vamos a poner esos pequeños sellos de calor aquí para evitar que cualquier otro juguete que no es de nuestra línea se hace pasar por Transformer, porque en esta época también había muchísima gente que decía, ese es un Transformer. Entonces, esta creación de aquí, que para los niños era un juguete adicional, porque se tenía que aplastar aquí un ratito para ver el logo Autobot de Decepticon, era al final una licencia comercial. Era para poder decir a la gente, ve, si no tiene este sello, no es un Transformer. Y la otra cosa buenísima que tuvieron como idea es de contratar a Marvel. Justamente ahí estamos otra vez en Marvel y Iron Man, todo lo que es Spider-Man, todo eso, para crear los personajes. Entonces, Optimus Prime, que antes era un camión, que era como un vehículo básicamente para los Microman, se volvió a ser una persona, un robot autónomo, y le dieron el nombre de Optimus Prime. Entonces es interesante porque en un fin de semana a un de los guionistas de Marvel tuvo que inventar los nombres de todos los Transformers de la primera temporada, es decir, y escogieron figura, y dijeron, este mismo tamaño que a ver, primero esta figura en sí. Es un camión. Sí, es un camión, pero comparado con los otros Diaclon, es más grande, tiene el color de la bandera americana, que eso no fue hecho a propósito para los japoneses, escogieron esos colores, pero cuando vieron eso en Estados Unidos, porque los Diaclones tenía color diferente, pero tenía ese color. Entonces, esto lo escogieron por ese tema. Dijeron, ese va a ser el jefe primero. Y entonces, a transformarle, encontraron y que tenía el mismo tamaño. Entonces dijeron, bueno, le vamos a hacer el malo porque tiene el mismo tamaño, más o menos tiene el mismo tipo de accesorio. Entonces, ese es el malo. Y poco a poco cogieron cosas. Como había muchísimos vehículos de tipo carro, con rueda. Entonces, como di bien Carlos, lo que no eran vehículos, aunque eran del mismo grupo, porque ahí justamente en esa cabina de acá se ponían el pequeño Microman. Entonces, todos tenían el espacio para el Microman. Entonces este robot decidieron ponerle malo, ese es Starscream, y así poco a poco dividieron las cosas. Como habían puesto todo lo que era automóviles buenos, crearon los Autobots, y básicamente todo lo que no eran, inventaron el término de Decepticon. Pero básicamente
lo más importante es que esta franquicia fue creada por Marvel casi en una semana. Y además ahí también por cada personaje tenía que poner no solamente el nombre, sino que tenía que inventar una historia. Y poner una personalidad, me imagino. Claro. Obviamente, eso darle también un rasgo de personalidad. Sí, eso fue un éxito que se notó después, porque todo eso es una competencia de empresas. Bandai, que es la empresa japonesa, también tenía robots en este momento, chiquitito. Se llamaba los micro... ¿Los robots? Machine Robots, que eso fueron comprados por una empresa americana, igual que Hasbro, que se llama Tonka, y eso se llamaron GoBots. Entonces, en el mismo año, a meses de intervalo, una empresa americana compra robots hechos en Japón. Una empresa Hasbro compra Takara y hace Transformer. Una empresa Tomcat compra de Bandai y hace GoBots. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia principal? La historia de cada robot. Los GoBots son robots sin historia, sin nada. Cuando compras un robot solamente tiene la figura adentro y no hay el background. Y lastimosamente ese background le usaron muchísimo después para hacer el dibujo animado, los cómics, porque aquí no sé si salió los cómics de Transformer, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, salieron cómics de Transformer, dibujo, como cómics Marvel, como Spider-Man. Y entonces esa personalidad hizo que los niños se encariñaron muchísimo con los personajes, mucho más que GoBots. Y lastimosamente, en 2 años después, los GoBots eran el regalo del pobre, digamos. Eran porque, claro, también aprovechando subió los precios. No tan mal a los GoBots, porque los fanáticos de GoBots también van a estar ahorita quejándose diciendo que no, sí, lo que pasa es que historia y todo. O sea, en el tema de GoBots, en las cajas de Transformers, cada Transformer venía con su historia y con la personalidad que tenía el personaje. GoBots, en cambio, venían en los blisters que simplemente te decía el nombre y no tenía nada más atrás. Pero de GoBots salió de Hanna-Barbera, sacaron la serie de los Sí, GoBots. Me acuerdo de haberla visto, pero a lo que yo sí voy y llegando a un punto, sí, yo creo que por lo que era mucho más elaborado un Transformer, porque realmente lo que hacía Takara es maestro en el diseño, cómo se arman y todo. Ahí está un GoBot, ahí tiene Turbo. Mira, claro, o sea, no tiene nada que ver con lo otro. Claro, pero esa diferencia no está mal, porque mira, lo que pasa es que ese es un Transformer, ese es el líder del Transformer y ese es un GoBot. Entonces puede ver el tamaño también de diferencia. Pero lo que pasa también es que era más fácil para que la gente comprara GoBots que Transformer. Entonces los Transformers eran caros. Entonces técnicamente también era un desafío sacar productos caros, más fácil de romper que GoBot. Entonces podía haber funcionado mejor GoBot que Transformer. Pero realmente el encariño de los niños y además los GoBots eran hechos de metal. En términos de calidad, los dos se valen. La verdad es que, bueno, también hubo después versiones falsas de los GoBots, pero los GoBots originales que sacaron en Japón eran de buenísima calidad, entonces no es un tema de calidad. Solo que no había, efectivamente, ahí la diferencia, no había en los GoBots un tamaño de robot más grande. Y básicamente los personajes de los GoBots no fueron tan desarrollados. Y eso realmente fue una consecuencia de que al nivel de la sobrevivencia de la serie no pudieron avanzar más. Y una cosa, ahí sí también, que el rato que Hasbro le contrata a Marvel, simplemente les contratan para hacer un comercial grande, no para hacer una serie. Claro, querían vender juguetes. Claro, era una edición de 5 cómics y de 3 capítulos de serie animada en la televisión. Eso era todo. Inclusive yo vi que dentro del mundo del cómic era como que te degradaran a hacer un cómic sobre un juguete. Uh-huh. No es que les gustaba mucho la idea, y más bien la persona que lo desarrolló fue alguien que se sentía estancado, fue el jefe y le dijo, ve, tengo esto, le mostró los juguetitos, ponles nombre. Y el man dijo, bueno, no tengo nada más que hacer, y lo hizo creo que en un día. Y se mandó de un viernes a un lunes y el man se saca todo. Y verás, lo peor de todo es que ni siquiera es el que lo encargan originalmente. El que lo encargan originalmente, el man se queda y se quedó estancado.
Se quedó y ahora qué diablos hago con eso. Un compañero de uno de estos editores, productores, es el que le ve y le dice, yo me encargo. Vos no pudiste, ahorita te quedaste bloqueado, no piensas nada. Y el man se encarga y le saca en un fin de semana. Eso es, o sea, es súper chévere, porque imagínate, de un juguete pasó a ser un cómic, después una serie de televisión, y terminó siendo una película de esas que hacen 200 y 300 millones de dólares por película. Sí, y además entonces, lo chévere es que fue una de las primeras, y realmente ahí sí fue la primera serie de los 80 que usó lo que se llama ahorita, y que es muy de moda ahorita, que se llama el multiverse, porque Transformers es la única serie donde, si bien hay la historia original y las figuras originales, ellos no decidieron quedarse ahí. Básicamente empezaron a resetear la historia lo más pronto que podían. Y entonces eso creó muchísimo universo paralelo, digamos, por eso es la idea del multiverse. Y básicamente eso le da a la posibilidad de Hasbro y Takara, en ese caso, de reiniciar la franquicia cuando quieren. Estamos viendo que las películas no tienen nada que ver con la serie original. También existe muchísima serie, la serie de Netflix que recién salió, pero antes de la serie de Netflix había la serie en Cartoon Network. Básicamente, Transformers, el concepto, tiene los nombres de los personajes, tiene igual los biopics, porque, o sea, digamos, la historia, más que la historia, el carácter de los personajes, la forma de pensar. Y entonces, siempre van a seguir esto, pero van a resetear siempre la historia, y con nueva historia, con nuevo encuentro. Y eso es bueno porque al público le gusta hacer eso. Y vemos que si bien en las otras series de los 80 no tuvieron todavía eso, porque se quedaron todavía en la historia de los 80. Entonces, como tú decías al inicio, Transformers es una serie que estamos cerca de 40 años, en 2024, en 40 años han hecho miles de versiones diferentes de los personajes. Y eso es bastante interesante. ¿Cuántos modelos de Transformers creen que se hayan hecho? ¿Modelos o versiones? ¿O figuras? Figuras, exactamente. Figuras. Estamos alrededor de unos 3,000 por ahí, fácilmente. Solamente las oficiales, porque además, si estamos hablando de las figuras que no son oficiales, podemos llegar hasta unos 7,000, 8,000. Porque lo que pasa es que cuando Transformers empezó a hacer medio como el reboot de la película, empezaron a tener compañía que están haciendo figuras extras. Antes estaban haciendo figuras extras un poco caras, pero ahorita existen figuras de otra compañía de cualquier tamaño, cualquier versiones. Entonces, si solamente tomamos en cuenta que Transformers nunca paró desde 84 y tuvo versión japonesa. Después tenemos Beast Wars, que fue en los años 90. Ese es mi favorito. Ajá, después tenemos regreso a los carritos al inicio de los 2000, y después de ahí nunca ha parado. Cada año había nueva serie, nueva figura. Si bien cuando nosotros nos encontramos con el grupo de coleccionistas estaba la serie Energon, y ese fue el primer Transformer que compré de adulto, y después compré las figuras para mi hijo que era chiquito, y después las figuras ya vendí, porque realmente ¿para qué yo iba a tener tantas figuras de esto? Porque después de esto había otra. Entonces es imposible comprar todo. Y yo más bien, como soy de la generación de los 80, yo soy del 75, entonces más bien yo decidí comprar las figuras de los 80 y comprar las figuras Masterpiece, que son figuras exclusivamente que iniciaron en 2004 para los 20 años de Transformers en Japón, y que son figuras que salen más o menos una o dos cada año, y que son figuras exclusivamente para coleccionistas. Pero básicamente coleccionar todo el catálogo Transformer, excepto este amigo ni siquiera mi amigo Ross, que vive en Inglaterra, que tiene una colección impresionante. David de Perú es ahorita, creo, el mayor coleccionista. En Sudamérica sí, pero David, no sé si logró, en el museo, de lo que nos comentó cuando vimos con él, no solamente estamos viendo colección personal, sino también colección de otro compañero. Nosotros, por ejemplo, en el grupo también tenemos un David, que él, por ejemplo, coleccionó todas las figuras de los años, como de 2010 por ahí, todos los Henkei, todos los Classics. Entonces, él tiene una colección grande de esas figuras que él no vendió. Entonces, básicamente,
hay alguna, como tú a ti te decía, te gustaba Beast War, hay gente que va a comprar todo Beast War porque le gusta Beast War. Es fácil, es factible coleccionar una parte. Coleccionar todo Transformer es realmente muy difícil, muy difícil. Cuando tú me dijiste debe haber más de 3.000 oficiales y no oficiales 10.000, es cuando yo digo, gracias a Dios los japoneses no hacen armas. Porque mandarse a hacer 10.000 modelos que se transforman, los mecanismos y hacer, realmente esos japoneses están en otro nivel. Yo sé que en un punto Hasbro trató de hacer ellos mismos los modelos y tuvieron que regresar de rodillas a decirle a los de Takara, vea por Dios, Así es. vuelva a hacerlos, porque Sí, perdieron yo algo y todo. En mi colección G1 tengo bastante Transformer y algunos, los más feos, vienen del año 86, donde después de la primera Hasbro película animada. hizo, nosotros podemos hacer, pero en general son bien feas. Sí, o sea, la imaginación que tienen los ingenieros japoneses para hacer esto es increíble. Es O sea, otro nivel. Pensando que Bueno, los primeros fueron hechos basados en moldes de madera. sí, Y fueron hechos en los 70, como tú dices, Leonel, o sea, del 70 hasta acá. Realmente yo creo que cuando en un futuro hayan arqueólogos y vean algo así, han de pensar que es algo como cuando nosotros vemos que hicieron las pirámides o algo por el estilo. O sea, algo realmente muy adelantado a su tiempo. sí, no sé para si los ahorita 70 voy a... fue algo muy adelantado, o sea, fue algo que impresionó muchísimo. O sea, En el chat voy a poner una video de la colección G1 que tengo en YouTube, que es una video en 4K, que puede mostrar las figuras de los años 80 a 1984 hasta 1991. Y ahí pueden ver justamente la evolución de las figuras, porque efectivamente hay que ver también que el dibujo en Japón es una tradición. Entonces, la verdad es que también tiene que ver con el espíritu japonés. Porque muchas veces, muchas figuras de Transformer tienen aspecto de samurái, podemos decir el Galvatron, que es después la versión... O sea, hay muchísima, digamos, inspiración de la cultura japonesa dentro del diseño de los robots. Yo creo que en ese punto es impresionante cómo los japoneses pueden tener tan buena animación y tienen buenas películas, pero cuando tratan de pasar algo de animación al action live, es terrible. Yo creo que uno de los buenos ejemplos, digamos, de los proyectos exitosos es lo que hizo Michael Bay con la primera película de Transformers. Porque cuando las personas que vimos la serie de los 80 y salimos del 2000 de ver la primera película, yo creo que salió muy satisfecho. Yo al menos sentí que estaba viendo plasmado lo que yo vi en animación, en la serie de dibujos animados, en la película. No sé qué piensan ustedes. Bueno, la idea es que el diseño fueron bastante modernizado y yo pienso que efectivamente la primera película es la mejor de Michael Bay. Después hay que ver la de Bumblebee, que es bastante interesante porque retoma unos diseños, pero efectivamente yo creo que hubo una buena, realmente fue una revolución para Transformers, porque hay que reconocer que los japoneses sí son mucho mejor en términos de anime que en live action. Aquí, por ejemplo, en ese video podemos ver que las figuras que ven aquí, vemos atrás un Optimus Prime, por ejemplo, que es una versión japonesa, porque hay que ver que Transformer en Estados Unidos terminó en 88 porque mataron a Optimus Prime y después las ventas empezaron a caer. Sí, ese es un punto que debemos topar. Ajá, aquí atrás podemos ver el Fortress Maximus, la figura más grande que vemos. Esa figura más grande es la figura que hasta la fecha fue la figura más grande de toda la era de Transformers. Entonces, era una figura que todos los niños de la época querían tener. Y entonces, la idea de los diseños japoneses, ahí podemos ver en el centro un Galvatron que justamente que tiene un casco de samurái. Aquí podemos ver figuras como Shockwave, que tiene un solo ojo, que era de otra empresa japonesa. Y entonces la idea es que los japoneses tenían una creatividad grande de crear figuras, y básicamente Hasbro lo que hacía es encontrar historias sobre esas figuras. Entonces la idea es que fue un binomio que funcionó muy bien, y porque realmente es interesante de ver que en Japón niños han comprado Optimus Prime en los años 80
y era Convoy, con los Microman. Y unos 5 o 6 años después, compraban Transformer, que venía de Estados Unidos, y era el mismo juguete. Entonces lograran transformar los juguetes y hacer que realmente el mercado funcione, y funciona en todo el mundo. Realmente Transformer fue la referencia de robot por muchísimos años en todo el mundo. Eso justo tú topaste, es un tema muy interesante, de cómo es un ejemplo de cómo matar la gallina de los huevos de oro, porque estaba yendo muy bien la serie, todo el mundo consumía los juguetes y todo, sacan una película de animación muy buena, creo que fue por el 86, 87, 86. donde cogen y le matan a Optimus Prime, y le ponen a un sucesor que se llamaba Rodimus, y comenzando de que Optimus era un tráiler, un poderoso de 18 ruedas, y Rodimus era una casa rodante. Yo no sé de dónde sacaron esa idea. ¿Qué opinan ustedes de eso? Verás, el modelo del Rodimus es basado en un Citroën que sí existe. Horrible. ¿Ya? Horrible. O sea, Sí. el vehículo es horrible. Y De la tiene época de los 70, muy así similares. tipo hippie, ajá. O sea, los colores entre tomate, el café claro, es propio del vehículo, del Citroën que sacan, y es horrible. Y en ese se basa para sacar el Rodimus. Sí, o sea, fue un golpe, o sea, ellos pensando en renovar la plantilla de figuras para seguir vendiendo, porque ya estaban vendiendo 84, 85 y comienzos del 86 el mismo catálogo, el catálogo ampliado que fue, porque Bueno, lo único que hicieron es ampliar el catálogo, pero no renovar. Entonces llegan a un punto y dicen, la película es el punto de quiebre. O sea, pero viéndole solamente desde el lado comercial. O sea, no vieron el impacto. O sea, decían, nos compran porque son Transformers, pero no vieron el impacto más profundo que tenían en los niños, en los guaguas de ese entonces. O sea, no solamente estaban viéndole a los Transformers porque se transformaban. Ponte, o sea, Optimus Prime, el líder. O sea, el líder era el líder. O sea, el líder noble, bueno, el que no iba a matar a nadie, el que iba a defender la paz, iba a defender a los desvalidos, era un símbolo. Inclusive era hasta el papá, o sea, hasta era la figura paterna de ellos. Sí, entonces, igual pasa con los otros, o sea, con todos los personajes. Cuando de pronto, para la película, sale aquí el joven Hot Rod, después Rodimus Prime, que le sacan de la nada, o sea, le sacaron del bolsillo como hacer truco de magia y sacaron el conejo del sombrero y dijeron, aquí le vamos a sacar el reemplazo porque le sacamos. Y sacan conjuntamente con la película un nuevo catálogo. Además que matan al personaje principal, le matan a Optimus. Los guaguas salen llorando del cine. Sí. El impacto no fue tanto aquí que en Latinoamérica, no se vivió tanto porque acá ni siquiera nos llegó la película, nos llegó años después y en formato Betamax, VHS para poder ver. Pero en cambio en los Estados Unidos los guaguas se van a ver el verano del 86, la película de Transformers, y salen llorando porque se murió Optimus. Y Hasbro empieza a recibir toneladas de cartas de padres de familia diciendo, oigan, son unos desgraciados, le mataron al personaje principal, mi guagua salió llorando, ¿por qué hicieron eso? Ahora, imagínense eso. Estamos hablando de 86, que son niños generación X. Uh-huh. ¿Te imaginas que hicieran algo ahora en esta generación? Puta, no. Demandas. No. Haría rico un montón de psicólogos y harían la plata, hermano. La otra razón también, y que fracasó completamente, era también independizar de Japón, porque Rod justamente era uno de los primeros Transformers que fue creado en Estados Unidos, y justamente algunos personajes de la película que no existía en el catálogo japonés original fueron creados en esa película. Entonces la idea es que después se dieron cuenta que tampoco la creación hecho en Estados Unidos eran muy interesantes para los niños. Entonces después ya retomaron los temas con Takara, y justamente apareció después una serie muy interesante que es justamente Headmasters, donde la cabeza, porque a los japoneses les gustaron siempre las gimmicks, a los japoneses les gustan las gimmicks, es decir que se transforma es una cosa, pero además de eso tiene algo aparte. Entonces en el caso de Headmasters, la cabeza del robot también se hacía un pequeño robot chiquito.
Entonces ahí recuperamos el tema de Microman, de un robot chiquitito. Entonces básicamente esto permitió retomar un poco las ventas, pero como dice Carlos, el mal estaba hecho. Los últimos capítulos si bien por ejemplo hay que ver que hay como unos 50 Transformers que aparecieron en un solo capítulo en Estados Unidos, que era un capítulo de 2 horas, no de 2 horas, pero de como, sí, unos, una hora y media, que era justamente el renacimiento de Optimus Prime, porque ya le tenía que haber renacido, decidieron renacer a Optimus Prime, y ahí justamente decidieron hacer aparecer esas nuevas figuras que venían de Japón. Entonces, básicamente ya funcionó. Y ahí hubo una cosa interesante en la historia de Transformers, que es que de un lado se quedó las cosas en Japón y ellos decidieron seguir haciendo las animaciones. Porque hay una cosa que recién aprendí. Se supone que el estudio que hacen las animaciones de Transformers es un estudio de animación americano. Pero en la realidad ellos subcontrataron una parte de la animación a los japoneses en las primeras temporadas. Después, como los japoneses eran caros, y le llamaron a los coreanos. Y básicamente la calidad de la animación se bajó también. Entonces, la idea es que en Japón ellos tenían todo. Tenían los ingenieros que hacían los Transformers, tenían los dibujadores. Y entonces la única cosa es que faltan los guionistas. Entonces ahí la historia de Transformers, en vez de tener los Decepticons como máquina, en general, en la pura traducción japonés, eran monstruos. Entonces básicamente a partir de esas horas, de esos años que hablamos de 88, 89, todos los malos, todos los Decepticons eran monstruos. Se transformaban en monstruos. Y claro, los Autobots se quedaban vehículos en general, porque eso era en el corazón también de los japoneses, no solamente de los americanos. Pero entonces ahí apareció una nueva serie de figuras, más al estilo, poco a poco se va más al estilo de Macross, de Gundam, básicamente al estilo japonés, pero sigue siendo la franquicia Transformers. Y eso nunca apareció en Japón, o sea, en otra parte que Japón, y hace que las figuras, ahorita hablando de figuras, las figuras de Japón de esta época son las figuras más caras que existe ahorita en Transformers. Tú puedes tener una figura de este porte que vale $1,000, solamente porque está hecho en Japón, y lastimosamente hay una ley que es más fuerte en Japón que en Estados Unidos, pero básicamente cuando se produce juguete, producimos el doble de Autobots que Decepticon. Vamos a producir el doble de malo que de Decepticon. Y en Japón es peor. En Japón se produce, creo, 3 o 4 veces los buenos que los malos. Entonces, poco a poco, los Decepticons japoneses son los que valen entre $4,000 y $5,000 porque fueron producidos en poquitas cantidades y ya se agotaron. Entonces es interesante saber eso, que básicamente los malos cuestan más que los buenos, porque siempre los buenos son más producidos. Oye, pero fíjate que no solo eso sucede en Transformers. Yo en la tienda he visto que todos los chicos ya tienen una fascinación por coleccionar más villanos que héroes. Efectivamente. Inclusive, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay una colección que se llama Good Guy que hacen de Chucky, que es el Chucky pero cuando no está poseído. Uh-huh. Igual tú le ves, es terrorífico, pero yo por los recuerdos. más me demoro en ponerlo a exhibir que los niños vayan y quieran ese muñeco, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una tendencia general en todo. Ahorita. Es que ahora, desde los videojuegos, o sea, los antihéroes es lo que está ahorita, está pegando más. Sí. En los niños y adolescentes es los antihéroes. Claro, yo me acuerdo que en los 80 yo quería un Megatron y mi mamá nunca me quería comprar un Megatron porque era una pistola. En cambio, un Optimus sí me compró. Entonces, realmente también la idea es que ellos sabían que los papás en esa época no querían, entonces realmente hicieron más producción de figura positiva, pero yo creo que esta tendencia efectivamente de los malos buenos ya ha pasado ahorita y realmente sí hay algunos buenos. Hay que ver, por ejemplo, uno de los Hot Toys, hablando de otra figura, pero uno de los Hot Toys más caros de la historia es el Hot Toys de Darth Vader. Claro, y Darth Vader es el papá de los villanos. Así ahora, una cosa tenemos que ver, que nosotros, por ejemplo, cuando tu mamá o tu papá o tu tío te quería regalar algo y te llegaba, vos tenías que decir gracias. Y si es que tú ponías mala cara, con lo mismo te estaban enderezando la cara. Solamente se guardaba.
Solamente, claro, exactamente, porque al final, cuando tú podías jugar, pero muchas veces en mi caso, por ejemplo, había que buscar los compañeros, porque mi mamá me compraba solamente los buenos, y entonces los buenos yo le tenía que transformar en malo o eventualmente jugar con el vecino que capaz que él tenía algunos malos. Entonces, eso es un poco lo que pasaba que también yo creo en nuestra generación, o sea, no sé, por lo menos yo veo que muchas veces compraba los buenos más que los malos. Ahora, fíjate que ahora lo que me sorprende es que cuando van los papás a comprar algo, ven y dicen, a mí me gusta, pero le voy a traer a mi hijo. Y digo, ¿por qué? Porque tengo miedo de que no le guste. Entonces, es algo totalmente atípico, o sea, ya llegas a tomar el control. Bueno, hay que ver una cosa, lo que tú dices es interesante, pero el problema es que ahorita el mundo es diferente. En los 80, cuando nació Transformer, había la televisión y únicamente la televisión. Entonces, básicamente, todos los compañeros cuando estamos en la escuela, todos hablábamos del último capítulo de qué pasó de He-Man, de lo que pasó de Transformer, de lo que pasó de este tipo de cosas. Ahorita hay juego videos, hay internet, hay miles de series, miles de cosas, entonces es un poco más difícil el tema de los papás. Por ejemplo, a mí, en mis hijos, en este caso, yo tengo una hija chica, tengo unos hijos grandes, pero yo escogía lo que veía y jugaba con ellos para que ellos como que se crean las historias, pero la idea es que sí, no hay un control de los papás de lo que ve. El niño ve miles de cosas y no le gusta nada y le gusta todo, entonces también puede ser la explicación de esto también. Sí, en eso tienes toda la razón. Ahora, yo veo desde un punto de vista nostálgico y triste que cuando tú ves, por ejemplo, nosotros nos criamos con los héroes que eran buenos. Superman o Batman, inclusive Batman no te mata, pero sí te deja lisiado, pero no te mata. Optimus Prime, como te digo, era hasta una figura paterna y realmente Megatron ahora es un villanazo y todo el mundo le gusta porque tiene una personalidad fuerte, pero antes tú querías un Optimus y no un Megatron. Eso le veo desde el punto bueno, porque es una forma como de inculcar valores, ¿no? Pero realmente, como tú dices, el mundo cambió, la vida ya no es así. Y inclusive hay entes que a pesar que no son ni totalmente buenos ni totalmente malos. Sí, eso también es una diferencia. Y ahora es mejor que tu hijo aprenda de todo. No es para quejarse de los 80, pero muchas veces los malos eran malos porque le preguntamos al jefe de los G.I. Joe o al Megatron, el Megatron era malo porque quería energía y básicamente era egoísta. Pero después, hablando también de otra franquicia como Skeletor de He-Man, eran malos básicos. Y ahorita, cada vez, si hablamos de la serie de Netflix, ahorita veamos que, por ejemplo, en la serie de Netflix, el Megatron de la serie de Netflix es hasta en algunas decisiones que él toma para salvar a los Transformers, pero tomando viendo su lado de la cara, su lado de la vida. Dice, yo si escojo esa decisión voy a salvar gente, algunos van a morir, pero no importa porque voy a salvar más. En cambio, Optimus dice, yo quiero salvar a todos, y no puede salvar a todos. Entonces ahí son dos lados de la misma moneda, y hay mucho más desarrollo ahorita del personaje de Megatron. Entonces es lógico que al final esos personajes tienen más interés ahorita porque tienen más background. No son solamente los malos caprichosos que quieren tener cosas o quieren ser malos, como había en los 80. No son caricatura de malos, sino que realmente hacen cosas malas, pero tiene sus razones por hacerlos. Sí, antes era muy polarizado, o sea, era blanco, lo negro, y era muy básico, como dice Lionel, sí, o sea, el bueno era bueno y punto, y el malo era malo y punto. Ahora, en cambio, hablamos de un sinfín de tonalidades entre el uno y el otro, que sí, hasta cierto punto, o sea, como adultos, o sea, nosotros podemos entender esto, o sea, la verdad, podemos entender y podemos decir, hay un desarrollo más de personaje, la vida no es en tonos blancos y negros, la vida es en grises, siempre hay un trasfondo, sea un trasfondo social, político, lo que sea, pero siempre hay un trasfondo para toda una decisión. Entonces sí, les están haciendo más apegados a la realidad. Pero en la práctica, a un guagua de 5, 6, 7 años que se está formando y le formas con un tono de grises,
va a tener también una mentalidad para cuando llegue a los 15 o 16 bastantes grises. No, sí, a eso sí estoy de Estamos acuerdo. ahora también viviendo. En cambio, a nosotros lo que nos pasó, blanco, blanco, negro, negro. Llegas a los 15, 16 años y sabías y decías, estoy haciendo una pendejada y lo estoy haciendo. O sea, aunque hagas la pendejada, sabías que estabas haciendo una cosa que no debías, punto. Ahora a un muchacho de 16 años le dices, estás haciendo una pendejada y te dice, no tanto, porque tengo un justificativo. Ahora ya se les enseñó también a dar un justificativo, un pero. Y un pero que es bueno y razonado y dice, y estoy haciendo, y ahora. Es que es que ahorita es tan complicado, ¿verdad? Yo les voy a contar una cosa. Cuando yo vendía videojuegos, todos los enanos tienen un cliché, un fetiche y una admiración a Grand Theft Auto. No sé si ustedes alguna vez han jugado ese juego. Sí. Ya, es un juego que es buen juego, pero tienes violencia, eres un ladrón, puedes asesinar, robar un carro y todo. Y enano quiere jugar ese. Entonces yo al principio inclusive hasta ahora a los clientes decía, vea, ese juego no vale la pena, siempre tiene que ver la clasificación, es para gente madura y todo. Pero después me comencé a dar cuenta que regresaban los chicos. Y porque obviamente salían bravísimos de donde mí, porque no les vendía el juego. Y regresaban con la mayor pica y me decían, yo ya lo jugué. O sea, yo no me acordaba ni la cara del enano. Decía, ¿jugaste qué? O sea, yo ya jugué Grand Theft Auto. O sea, ya me acordaba por ahí. ¿Y cómo lo jugaste? ¿Te lo compró tu papá? No, lo jugué en la casa de mi amigo, lo jugué con mi primo, lo jugué con el gato, con el perro, el perico. Y lo que me di cuenta es que ahora es tan fácil acceder a todo tipo de información, que si no lo hace contigo como padre, ellos igual lo van a terminar haciendo. Claro, sí, efectivamente, eso por ejemplo es un tema mucho a veces entre esposa y esposo, porque yo creo que nosotros, o sea, los papás en general somos más permisivos en ese tipo de cosas y las mamás a veces menos permisivas, pero al final yo creo que es importante educar a los niños con una cosa importante, es el control. Básicamente que ellos saben que pueden jugar a tal o tal cosas, pero controlan el tiempo que están pasando, controlan digamos, las horas que pasan, porque eso realmente es un tema bastante importante. Y lo peor que puede hacer es prohibir, porque al prohibir, cuando prohíbes, la edad, o sea, un día va a estar solo, va a estar como tú comentas, con unos amigos, y van a poder hacerlo, y le va a hacer de una forma como incontrolable. Y entonces ahí es donde está el peligro, más que hacerle de forma controlable, yo creo. ¿Ustedes qué opinan de esto, de que estamos en un punto que cada vez, por ejemplo, nosotros, mucha gente viene y dice, ¿cuánto le cuesta el Messenger o cuánto le cuesta el Optimus? Y muchas veces comparan con lo que encuentran en Juguetón o lo que encuentran en mi juguetería. Y obviamente lo que nosotros compramos o lo que yo vendo no es lo mismo, no es un juguete. Es para un coleccionista, o sea, cuando tú ves y tienes tu Optimus Prime y todo, lo haces porque a vos te está recordando lo que era de niño. Pero yo veo que cada vez hay más aceptación a que te gastes tus buenos $200, $300 de una figura y ya no estás como ando antes, hace tal vez unos 5 años, te decían el guaguazo de 40, 50 años. Hay dos cositas. Hay dos cositas para eso. La primera cosita que me parece súper interesante es lo que a mí me ha pasado muchas veces. Gente que viene a mi casa y ves esto y dice, le tenía cuando era niño, yo me acuerdo clarito. Y después le digo, a ver, toma tú tenías esto. Esto. Entonces, básicamente, entre los recuerdos y la realidad se olvidan. Esta es una versión Masterpiece que salió en Japón en 2019. Tenía un costo allá de unos $450 y la traída era complicada, y ese es el Optimus Prime de 1984. Entonces muchas veces la gente ya no tiene un criterio, ve una figura y dice, es la que tenía de niño y no le costaba mucho. Entonces esa es como una idea de que hay que un poco ayudar a explicar qué figuras, porque al final
Lo bueno es que ahorita hay tantas figuras que existe figura de cualquier nivel. Hay figuras las más caras que son esas y ese no es el Optimus más caro, porque vamos a ver que al inicio del año, al final del año va a salir un robot de verdad que se transforma solito, que está alrededor de $800. Si puedes conseguirle, si no está a $1,500 ahorita dólares. Y tenemos el pequeño Transformer que es también Optimus Prime, que es para niños. Entonces, básicamente, se puede conseguir cualquier precio, pero la idea es que la educación es súper importante. Nosotros en el club, Carlos es testigo, nos viene un montón de gente a preguntar, ¿y esto qué es? Y yo encontré esto, yo quiero vender en cuánto podía venderle, porque realmente la gente no sabe. Y hay tantas variedades de figuras de Transformer que hay figuras que con el paso del tiempo, como un buen vino, se ha puesto caro. Y otras figuras que, aunque pasan los tiempos, nadie quiere comprar y queda al precio de que fue vendida antes en los juguetos. Pero la idea es que también hay una diferencia en principal, y eso no sé si podemos conversar del tema del Ecuador, porque si tú vives en Estados Unidos, es genial Transformer, porque tú consigues Transformer en muchas tiendas, consigues Transformer directamente en Hasbro, en los sitios web de Hasbro, por ejemplo, que te dejan en la casa la figura. Pero cuando somos coleccionistas de Transformer en Ecuador, ya es otro tema, porque a veces sale figuras en juguetón, en mi juguetería, pero 2 o 3 años después de que salieron en Estados Unidos. Y a veces el precio doble de lo que costó allá. Y si no, hay que usar envío para traer figuras. Entonces, la idea es que coleccionar es un poco complicado, pero, digamos, tiene sus restricciones. Básicamente, es interesante saber que en Ecuador la gente paga más por sus figuras que en Estados Unidos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos, en eso, que nosotros Sí. compramos... Pero con lo que decía Hernán también, el mercado ha cambiado y la idiosincrasia que nos ven a los coleccionistas también ha cambiado, ha mejorado. La verdad ha mejorado. Porque, como tú decías, Hernán, o sea, hace unos 5 o 6 años, sí, o sea, el guaguazo que está coleccionando juguetitos. O sea, ve, yo tengo una anécdota. Yo me traje una figura que era del 89, que conseguí como en el 2010 fue esto. Estaba trayendo para aduanas. En ese entonces te hacían los peritajes de aduanas, te hacían en vivo ese momento, o sea, te hacían el aforo de aduanas del rato que te ibas a retirar. Tenía que ir a la agencia. Ya, entonces estaba el perito de aduanas y estaba el policía militar. Estaban siempre dos, o sea, uno representando lo que era la parte comercial y el otro que estaba representando Fuerzas Armadas para que todo salga bien. Cogió el militar, abrió la caja y me dijo, juguetes. Pague como juguetes. El perito de aduanas, coge, me queda bien y me dice, ¿de cuál es el juguete? Le digo, del 89. Ah, entonces esto no es juguete, esto es coleccionable. La diferencia hace 11 años entre juguete y coleccionable era que el juguete pagaba IVA, aún no teníamos el tarifario de IVA que tenemos ahora, el de aranceles y todo. Y el coleccionable pagaba el 40%. Era el ICE. Claro, era impuesto a los consumos especiales porque era coleccionable. Entonces le decía, estoy trayendo un juguete, es de plástico. Y te juro, fue como una media hora con el perito de aduanas. Como cuando te agarra el policía y te dice, sí señor, tiene toda razón, pero igual se va preso. Así. El militar me dijo, juguete, pásele como juguete. Listo, ¿dónde firmo? Y el otro, no, dígame que es coleccionable. Hasta que le dije, verá, vamos a hacer aquí una cosa. Yo compré una juguetería. Vamos a entrar a la página web, es juguetería. Entonces entró y dijo, sí, compré una juguetería. Ya, perfecto. ¿Me va a hacer pasar como juguete? Sí. Ya, pasó como juguete. Ya me sacó todo ya para ir a pagar y me dijo, ¿pero usted colecciona? Sí, le digo, yo colecciono, pero entra como juguete. No, sin eso hay locuras. Verás, yo como anécdota, ya que estamos en estas, y me imagino que él también debe tener algunas. Yo me acuerdo que hace años, pero te estoy hablando del 2000. Yo antes, de esos panas que tú tienes que de toda la vida, comenzó a coleccionar Transformers desde el 80 más o menos. Y realmente
él creo que llegó a tener más de 300 Transformers, ¿verdad? Era ya obsesionado desde que era chiquito. Y cuando ya se iba a casar, más o menos por el 99, yo me le reía. Yo ni siquiera tenía este tipo de negocio. Pero decía, ahora tú te vas a casar y conociendo a la Karina, tú de ahora en adelante pierdes toda esperanza, bro. Se te acabaron los juguetitos, le dije. Y el man, no, que no sé qué. Efectivamente, cuando se casó al año, ya cuando iba a tener el primer hijo, la esposa le obligó a guardar los juguetes en caja y todo, y salió. Entonces justo en esa época llegó lo del feriado bancario, que más o menos como era, nadie estaba bien. Y él me llama y me dice, oye hermano, estoy jodido, no tengo ni para pagar la cesárea de mi mujer, tendrás que me prestes. Y no quiero hablar de cifras porque no me acuerdo muy bien. Decía, sabes que yo también estoy fregado, tengo plata congelada y todo. Pero le digo, oye, ¿te acuerdas lo que te hicieron guardar? Eran 300 Transformers, bro. Y me dice, sí, ¿qué tal si lo vemos en eBay? Porque yo por ahí vi un documental que los juguetes de Transformers estaban caros. Para no largarte el cuento, creo que bastó 3 figuras, un Starscream, un Optimus Prime, algo así. Y él consiguió el dinero suficiente para pagar la cesárea. Y desde ahora, la mujer es sumamente agradecida, ¿verdad? Y le deja comprar cualquier juguete. Pero es verdad, o sea, es increíble. Y yo de eso yo aprendí que ser coleccionista es un legado, ¿me entiendes? Claro. Y es porque tú, si tienes hijos y todo, yo te apuesto que Dios no quiera, pero si tú fastas, se van a dar de puñetes por los muñecos. Ya, no. Y no para jugarles. Verá, no, ¿cuánto es lo que vamos a sacar de las figuras del niño? Hay dos cosas interesantes hay dos cosas interesantes de Transformers porque, verá, coleccionar figuras es común, pero Transformers es un poco diferente. Por dos cosas. Porque los Transformers también son rompecabezas 3D. Y eso para los niños es importante. Yo, por ejemplo, la video que pasaste hace un ratito, le armé con mi hija de 6 años. Entonces ella me ayudó, yo le indiqué cómo transformar algunos y me ayudó a ponerle en la mesa. Entonces, realmente, un juguete, y los Transformers, además, excepto los Masterpiece, pero los Transformers son juguetes. Y eran un juguete ahorita, porque pasó 40 años, ya no son juguetes. Pero técnicamente un niño puede tener. Y la otra cosa que quería decir, aparte de los que es un rompecabezas 3D, es que también cuando tú como papá le das una figura a tu hijo que tiene 30 años, que tú sabes que en el mercado está cotizado a más de $150 o $300, no es mala, porque le aprende a tu hijo o a tu hija a cuidar cosas, saber que existen cosas que tienen que ser cuidadas. Yo por ejemplo, bueno, también tengo figuras de Senseiya, por ejemplo, pero tengo una figura que es la figura de Atena, que es otro tema, pero ella sabe que cuando va a usar esa figura tiene que lavarse las manos para no manchar, porque tiene un vestido de tela, sabe que tiene que lavarse las manos para poder jugar con esa figura que saqué de la vitrina y juega un poquito con ella. Pero me parece súper importante porque eso, por ejemplo, en términos de niño, la parte de los rompecabezas 3D le abre el cerebro a mecanismo, a engranaje, a cosas, a tu niño chiquitito con un juguete de 30 años. Y en el tema de que también va a manipular un juguete que puede ser costoso, entonces también él sabe que es de valor y va a cuidarlo. Y yo veo que a todos mis hijos, tengo 3 hijos, los otros son grandes, a todos ha pasado este tema de cuidar las cosas que tiene valor, ser cuidadoso, y eso me parece que también son valores muy interesantes, y esos valores en general son específicamente Transformers, porque muchas veces las figuras son figuras que es difícil romper. Los Transformers, por todos los mecanismos que tiene, es algo bastante frágil, digamos, y a veces por los daños que tiene. Entonces yo pienso que para un coleccionista de Transformers hay esas dos cosas. Si tiene la chance de tener hijo, yo digo, juegan porque además la idea no es que toma la figura y anda a jugar, no, usted como papá va a jugar con él, y cuando el juego se terminó le va a guardar en la estantería.
a mí en mucho foro, en mucho discusión en internet, yo por ejemplo publiqué fotos de mi colección de Transformers hasta en Estados Unidos y había mi hija dado y había gente que decía, quita a esa niña de aquí, esa niña no tiene que estar ahí. No, en serio, así fue. Y antes cuando estaba con mi hijo, que con mi hijo era chiquito, también, ¿qué hace este niño con este Starscream en la mano? No se autoriza. Porque hay gente así que consideran que esas figuras son santas, no, sagradas. Al final, sí, sagradas. Siempre son juguete. Y si un niño va a jugar con un juguete, no está bien. Entonces ahí es la polémica entre coleccionistas de que básicamente a veces en eBay te dicen, a ver, estoy viniendo este Transformer o esta figura y sin perro y sin niño. Así te ponen un anuncio. En serio, ¿no? Entonces ahí sí es el tema chistoso que dice, a ver, ya perfecto. Entonces, no, yo creo que esa es una cosa también para compartir, para pasar entre generación y los Transformers tienen esa suerte de que a mí porque me gusta Transformers por la tecnología, por los mecanismos. Entonces a mí realmente siempre me ha gustado los mecanismos. Entonces con los Transformers, los Masterpiece que son para adultos, ese es justamente un rompecabezas realmente de mi nivel. Pero también veo que para los niños tener los antiguos Transformers también es rompecabezas de su nivel. Entonces me parece que es súper chévere eso. ¿Verdad? Ahorita que me dijiste de jugando con mi hija y todo, me acuerdo de algo que pasó reciencito, pero fue súper chistoso. Yo tengo unas figuras que traje son unos diecast, o sea, son metálicos, de Macros. ¿Ya? Y no se transforman, y eso fue mi error no leer bien, pero son súper detalles, inclusive es un F-14, el de Rick Hunter, donde está la Mi-Mei y el Rick Hunter así chiquitos puestos. Entonces entra un señor ya de nuestra edad así totalmente ilusionado y todo. ¿Y cuánto cuesta? Yo le digo, está en 270. Y hace así, y entra con la hija atrás, ¿no? Y la hija dice, ¿y te gustará eso, papá? Y dices, que tú no sabes lo que era ver Robotech en mi época. Es como cuando tú ves a tus BTS. Ya ella me hizo matar de risa, ¿no? Entonces, la chica tenía unos 18, 19 años y no sé por qué se me parece. Y era justo por el Día del Padre. Entonces yo le digo, oye, pero me imagino que... ¿Y tú no le querés comprar esto a tu papá? Dice, no, yo le compro cualquier cosa. Y me dice así, no es porque me falte plata, sino porque no me parece que esté jugando con eso. Y le digo, oye, ¿y tú ya tienes carro? Y dice, no, este año tiene que comprarme. ¿Y no te parece un buen motivo para mejorar el modelo del auto? Entonces se queda viendo así, porque el carro te lo va a comprar tu papá, ¿no? Y dice, sí, ya ves, si estabas pensando que ese llegó un Chevrolet, ya con esto ya puedes irte a un europeo. ¿Y no crees que me fue comprando la figura de Robotech? Claro. Entonces, son cosas chéveres que sucede con esto y aquí. Y bueno, ya les he robado una hora de su tiempo, la he pasado muy entretenido, pero yo sé que tal vez para ustedes no haya Transformers feos, pero no sé si ustedes vieron, porque a mí realmente me desilusionó mucho. ¿Qué les pareció la colección de Funko de Transformers? ¿La vieron siquiera? Les vi unos pocos que estaban saliendo, los que han salido unos pocos. Ajá. Pero, te soy sincero, no colecciono Funkos, no me gustan. ¿Ya? Mi hijo tiene un Thanos, pero... mi hija una Capitana Marvel. Pero ustedes vieron los Transformers, Sí. O sea, Funko tiene cosas que ustedes no creen que son muy hermosas, son súper chéveres. Sí, la idea es que, bueno, nosotros, y creo que casi todos los miembros del club, no creo, y creo que casi todos realmente, hasta también el club extendido de la gente que nos dejan los comentarios frecuentemente en el Facebook, creo que hay una naturaleza que es, si no se transforma, no es un Transformer. Eso es algo que básicamente se comparte en muchísima. Porque existe en los 80, al final, en 89, por lo tema de G.I. Joe, sacaron una figura que se llama Action Masters, que son finalmente casi figuras de Transformer tipo G.I. Joe, que no se transforma. ¿Ya? Y muchísimo coleccionista de Transformer que colecciona todo, no compran ni uno de esas. Y yo tengo dos que me vinieron en lote, pero básicamente no se compra. Y realmente hay una cosa,
Ahora, yo puedo entender que Funko Pop puede ser interesante para... Si te gusta el personaje y que no te gusta el tema Transformer, pero te gusta Optimus Prime, como dijimos al inicio de la video, te encanta los valores que tiene Optimus Prime. ¿Por qué no tener un Funko Pop de Optimus Prime y ponerle en tu estantería? Porque las figuras al final reemplazan los adornos que tenían nuestros papás en las casas para decorar la casa. Entonces, básicamente, esos adornos que tienen los Transformers, automáticamente, ¿para qué se va a transformar si para ellos es un adorno mejor que no se transforma? Porque no van a transformar. También hay una cosa, ahí está una de mis fans de Transformers. Hay una cosa también interesante, es que dentro de los coleccionistas que tenemos en el club, que coleccionan esas figuras para transformar, aunque eres expertos para transformar, es media hora fácilmente, hasta más de media hora, como 1 hora. Entonces, yo conozco muchos que transforman una vez o nunca transforman y la dejan en estantería. Por ejemplo, si la figura en la cajita viene en modo robot, perfecto. Le ponen directamente en la estantería sin transformar. Si viene en modo vehículo, ahí sí le toca la hora difícil con el manual, transformar con miedo de romper, porque hablamos de figura de $300, $400, con miedo de romper, y después la dejan porque le da miedo de romper. Entonces, la idea es que todo escogen lo que quiere hacer con su figura. Entonces, un Funko Pop al final es una figura que no se transforma. Si le gusta el personaje, ¿por qué no? en lo personal, no. A lo que me voy es que Funko haciendo cosas tan chéveres. Lo que hizo con esa serie de Transformers para mí me pareció un ultraje, güey. O sea, qué feo. Feo. Y yo no sé por qué no le pusieron tanto esmero, porque como te digo, Funko hace cosas bien bonitas. Pero yo cuando llegué, lo primero que pensé fue en ustedes. Y dije, donde un fanático de Transformers vea esto, le va a dar un yello. Lo que pasa es que los Funkos tienen historia. Yo también digo, o sea, yo no colecciono, la verdad no colecciono desde visto. Vi nomás en Hasbro que van a sacar, creo que en las próximas semanas, en 1 o 2 semanas, sale un pack que salía un Funko de Shockwave, de Transformers, y salía un Funko de el androide de Cobra, del androide Bat. O sea, ajá, el Funko del Bat era súper detallado. Y estaba que como iban a venderse en Hasbro Pulse, iba a salir con colores especiales y todos los que se iban a vender a través de la tienda de Hasbro. Mientras que el Shockwave era un huevo morado con un ojo en la mitad. El Bat era súper bien detallado a lo que es el Cobra Bat original. Sí. O sea, yo también dije, o sea, ¿por qué el Shockwave es un huevo morado con un ojo? ¿Por qué? Porque yo creo que no existe ningún Funko que basado de un robot sale bien. Hablamos de un Funko, el modelo de Funko es un personaje con la cabeza grande. Hay muchos anime y manga que tienen esos diseños. Entonces, básicamente, hay todo lo que es manga, anime japonés. Tiene, y hasta también personajes más humanos, digamos, se ve bien en Funko, porque es como una caricatura simpática tipo bebé, pero un robot realmente es mucho más difícil hacerle bonito. Entonces realmente la deformación es tan fuerte que estamos lejísimos de lo que es. De lo que es, exactamente. Ajá. Ahí me acabas de dar una buena respuesta, porque si yo decía, ¿cómo es que Funko hizo esto, por Dios? No, pero Funko también tiene una cosa interesante, es que Funko no se limita en nada. Hay tantas figuras en Funko que, mira, creo que donde gana Funko es que tú tienes un personaje, piensas en la mente, un personaje casi seguro que existe en Funko. Una cosa de una serie súper desconocida, es impresionante el catálogo que tiene un catálogo gigante. No, entonces, dice, ¿para qué no tener Transformers? Claro, tenemos que querer Transformers igual, pero no son de los mejores. No. Tiene todo. Ajá. No, ve, lo que te digo, la mayoría de Transformers, las cabezas son pequeñas. Sí. Claro, lo que dice Leonel, o sea, pasar a maximizar a un cuerpo que vas a tener el 40% del cuerpo cabeza, de personajes que tienen ni siquiera el 10% de la masa total es la cabeza. ¿Para qué también? Se jalaron esos muchachos ahí. Pero bueno, chicos,
ha sido un gustazo conversar con ustedes. Gracias. He aprendido un montón. Creo que me voy a volver a ser fan y creo que ese modelo que les mostré de Optimus Prime va a ser mi primera colección porque creo que me jalé las patas comprándolo. Espero verlas próximamente. Hacemos programas especiales aquí en Geeksmania donde hacemos entre geeks, ¿no? O sea, entre gente que le gusta los cómics, las figuras de colección. Debatimos, como decían antes, hacemos peleas bizantinas. Podemos hacer una defensa de, qué sé yo, qué es mejor, Gundam o Transformers, por darte una idea. Y uno defiende un punto y el otro defiende el otro, y ahí sí el bullying no solo es permitido, sino que debe ser promovido. Y me gusta para la pelea. Entonces me gustaría en una fecha volverles a invitar a ustedes para hacer un tipo de ese programa si les interesa. Chévere. Sí. Listo, entonces quiero despedirme, quiero agradecer a toda la audiencia, los que nos ven en Estados Unidos, en Centroamérica, ya me contaron por ahí que lo están viendo en Asia, en Chechenia, Rusia, y para una próxima, cualquier cosa, por favor, sus comentarios, las redes del Club de Transformers de Ecuador están ahí, y muchas gracias, señores. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Ustedes. Chao con todos, Chao, muchas chao, gracias. chao. Gracias. Chao. You got to